Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo tú mismo. El día de hoy les traigo un tercer diseño de patchwork, un tercer video en el que les voy a mostrar de nuevo patchwork. Entonces ya les he mostrado dos diseños y esta vez les voy a mostrar un diseño que se hace con la mitad de un cuadrado. Entonces digamos como con un rectángulo, con rectángulos. Y hacen ustedes la forma que quieran. Los materiales que necesitamos el día de hoy, como siempre, son nuestras tijeras. Aquí están, tijeras para tela, tijeras para papel, metro, alfileres, regla, su tiza o su marcador para la tela, para textiles. Necesitan sus moldes de cuadrados si los tienen, si los hicieron. O si tienen también existe la regla para hacer patchwork, que pueden usar también y no necesitarían los moldes. El hilo del color de la tela, necesitan también su tela. Y recuerden, de nuevo, cuando seleccionen la tela es muy importante que tengan en cuenta la elasticidad de la tela. Las dos telas deben tener una elasticidad similar. Además, las dos telas deben tener un grosor similar. Pueden utilizar restos de tela vieja, pueden utilizar tela nueva, pero siempre fíjense muy bien en que la tela tenga una textura, una estructura similar. Que no sea demasiado elástica una de las telas y la otra sin elasticidad. Eso es muy importante y que sean más o menos del mismo grosor. Entonces seleccionen sus telas pensando en eso. En que no sea una tela demasiado gruesa con una tela demasiado delgada. O que no sea una tela demasiado elástica con una tela que no es elástica. Porque entonces no van a combinar bien. Recuerden que pueden hacer esto también con tela nueva. Entonces cuando compren la tela, tengan en cuenta eso. La elasticidad de la tela, el grosor de la tela. Y para que las dos telas se comporten de manera similar y funcionen bien unidas. Yo en este caso voy a utilizar algodón, pero podrían ustedes utilizar cualquier tipo de tela, delgada o gruesa. Entonces aquí les traigo el diseño que les voy a mostrar hoy. Se compone de rectángulos, pero vamos a iniciar igual como iniciamos antes con nuestro cuadrado. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que estos rectángulos no solamente van a consumir espacio para, tela adicional para las costuras a los lados del cuadrado, sino también por la mitad. Entonces, tengo aquí mi cuadrado, Este cuadrado ya tiene las medidas adicionales para las costuras. Tengo mis dos telas, son telas de algodón las dos. Una con figuras y la otra completamente del mismo color. Y tengan en cuenta esto que les voy a decir. Mi cuadrado de molde ya tiene las costuras. Pero en este cuadrado, en este tipo de diseño, hay una costura adicional que va a ir en la mitad. Entonces tenemos que hacer que el cuadrado quede como un rectángulo, que sea más largo. Porque en la mitad, cuando cortemos y luego cosamos, entonces aquí una fila y otra fila, en la mitad aquí se va a gastar espacio, se va a gastar un poco de tela para la costura. Por eso tenemos que hacer que el rectángulo se vuelva un triángulo. Era lo mismo en el caso de cortar por la diagonal. Pero en este caso, pues lo que se va a consumir es un poco más de largo. Entonces, una vez aquí, otra vez acá, para que nos quede no uno delgadito y otro grueso, no uno muy pequeñito y otro más ancho, tenemos que cortar el cuadrado un poco más largo hacia abajo. Entonces nuestro cuadrado se va a convertir en un rectángulo para que los dos pedacitos del cuadrado queden del mismo tamaño después de hacer la costura. Les doy un ejemplo con números. Por ejemplo, vamos a poner 1.5 centímetros de distancia para cada una de las costuras. Entonces hacemos que nuestro cuadrado quede 3 centímetros más largo hacia abajo, que se vuelva, en vez de un cuadrado, un rectángulo que termine 3 centímetros más abajo. Y así vamos a agregar 1.5 centímetros a cada uno de las mitades. Entonces aquí vamos a marcar 3 centímetros más. Miren, 1 centímetro aquí. Lo que quieran ustedes, 1.5 o 0.5, lo que quieran. Aquí yo lo hice de 1 centímetro más. Miren cómo mi cuadrado se convirtió en un rectángulo. Pero mi rectángulo ya tiene el espacio adicional para las costuras. Entonces voy a cortarlo y luego voy a usarlo de molde para el resto de los rectángulos que voy a cortar.
Bueno, listo, ya tengo los rectángulos y ahora lo que voy a hacer es cortarlos por la mitad. Para eso voy a medir dónde está la mitad. Entonces la mitad de la parte más larga. Listo. El lado más largo del rectángulo en mi caso tiene 15 centímetros, entonces voy a marcar la mitad de los 7.5 centímetros. Aquí. Y voy a cortar por ahí, de modo que divida cada uno de los rectángulos en dos pedazos. Voy a hacer lo mismo con todos. Bueno, listo, ya que tenemos todos los pedacitos, vamos a volver a formar cuadrados. Esta vez vamos a formar cuadrados porque van a ver que se va a ir el adicional que dejamos para la costura y vamos a formar cuadrados de dos colores. Entonces traemos uno con el otro, ubicamos la tela una sobre la otra con las caras bonitas hacia adentro y cosemos por aquí. Recuerden, siempre deben coser con la misma distancia al borde. Cosen por aquí y listo, hagan eso con cada uno de los pedacitos, de modo que formen ustedes cuadrados. Luego separen la tela de la costura y cosan cada una en zigzag. Bueno, listo, después de haber planchado, separado las costuras, todo el tema, aquí están. Entonces ahora yo les aconsejo coser en zigzag por este ladito de las costuras, de modo que no se nos deshilachen las costuras y tenerlas así separaditas para que nos queden planas. En este momento ustedes ya pueden también empezar a planear cómo quieren organizar su diseño. Entonces si quieren organizar su diseño, bueno, no sé. A ver, miremos cómo podemos organizarlo. De esta manera, por ejemplo, podemos organizarlo. O también podríamos organizarlo con la parte de color todo hacia el centro, con la tela de un solo color todo hacia en el mismo lugar. Pero primero vamos a coser los cuadrados uno al otro. Entonces, una vez tengan planeado cómo lo van a hacer, cosen el cuadrado uno al otro, de modo que formen filas de cuadrados. Recuerden la misma distancia que usaron para coser anteriormente. Y hacen lo mismo, separan la costura, cosen en zigzag y bla bla bla. Luego vamos a coser una fila a la otra fila, cuando ya tengan dos filas. Pero en este momento planeen cómo quieren distribuir los colores. Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. Tenemos un color, otro color y va como en zigzag. Entonces, de esta manera, miren. Yo por supuesto no tengo tantos cuadrados como debería para hacer el diseño, pero voy a organizarlos de esa manera, para que empiece como ese diseño que les mostré en el papel. Hay muchos diseños que pueden hacer con estos cuadrados. Por supuesto necesitan más cuadrados, ¿no? Podría ser también de esta manera, con el color como para formar una línea de color, o así, o de esta manera. Bueno, como ustedes quieran, y yo los voy a coser de esta manera. Entonces primero voy a coser uno al otro, formando la fila, y luego las dos filas las cosemos una a la otra.
Bueno, listo, tenemos ya las dos filas y vamos ahora a coserlas una a la otra. Ya saben ustedes, ubicamos la tela una sobre la otra con las caras bonitas hacia el centro. Y ahora vamos a coser por este lado. Nos fijamos muy bien en que las costuras estén una sobre la otra, eso es muy importante. De modo que continúe la costura siempre en el mismo lugar. De esta manera. Vamos a coser por aquí. Cosemos este lado. Luego separamos las costuras y planchamos. Bueno, listo. Ahora separamos la costura y planchamos. Aquí tenemos entonces la oportunidad de coser las costuras en zigzag por el borde para que no se deshilache la tela, o de dejarlas así, pero siempre separadas y después de haber planchado. Ya con esto queda nuestra tela terminada. Planchen bien, halen bien para que los cuadrados tengan los dos el mismo tamaño, porque la tela tiende a recogerse en el centro donde ustedes hacen la costura. Entonces, fíjense bien en que todas las costuras estén separadas, que todas las líneas queden, las costuras queden en el mismo lugar. Y así queda al final la tela que ustedes construyeron con sus pedacitos, con sus cuadrados que volvieron, bueno, mitad y mitad de cada cuadrado. Miren que las costuras quedaron perfectas en el mismo lugar y simplemente tendríamos que hacer varios de estos cuadrados para formar el diseño que les mostré aquí en el papel. Miren, teníamos que hacer varios de estos cuadrados y por ejemplo podríamos hacer un borde o rellenar estos triángulos de los bordes. Y con eso tendríamos una tela, por ejemplo. Aquí hay otro diseño más. Y hay muchos diseños. Por ejemplo, este tiene 3 pedacitos. No dividieron el cuadrado en 2, sino en 3. Y así se forma otro diseño. Esto es como una prueba para la imaginación. Ustedes pueden crear lo que quieran simplemente partiendo de un cuadrado. Lo más importante es que piensen primero en qué diseño quieren hacer. Lo dibujen, piensen cuánta tela necesitan y luego empiezan a coser. Aquí les muestro los 3 diseños, que les mostré durante los videos. En este caso fue el diseño de medio cuadradito y medio cuadradito. Y bueno, espero que les haya gustado ese pequeño cursito de patchwork que les hice en esos 3 videos. Y bueno, como siempre ya saben que si les gustó el video y les gustó la idea, pues no se les olvide dejar un me gusta. Y suscríbanse a nuestro canal si tienen ganas. Es completamente gratis. ¡Chao!